Hoy es día sábado 16 de marzo del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Así, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el día sábado el libro Camino, Verdad y Vida, dictado por el Espíritu de Manuel al medium Francisco Cándido Javier. Hoy nos toca el numeral 110, vidas sucesivas. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús, Juan 3:7. La palabra de Jesús a Nicodemo fue suficientemente clara. Desvirtuarla en interpretaciones fuera de propósito puede ser comprensible en el sacerdocio organizado, atento a las imposiciones de la lucha humana, pero nunca en los espíritus amantes de la verdad legítima. La reencarnación es una ley universal. Sin ella, la existencia terrenal representaría un torbellino de desorden e injusticia. A la luz de sus esclarecimientos, entendemos todos los fenómenos dolorosos del camino. El hombre no percibió aún toda la extensión de la misericordia divina en los procesos de rescate y reajuste. Entre los hombres, el criminal es enviado a penas crueles, sea por condenación a muerte o a sufrimientos prolongados. Sin embargo, la providencia corrige amando, no encamina a los reos a prisiones infectadas y húmedas. Tan solo determina que los cómplices de dramas nefastos cambien la vestimenta carnal en el escenario de la actividad humana para redimirse unos frente a otros. Para la sabiduría magnánima, no siempre el que erró es un perverso, como no siempre la víctima es pura y sincera. Dios no solo ve la maldad que surge en la superficie del escándalo, conoce el mecanismo sombrío de todas las circunstancias que provocaron un crimen. El verdugo integral, así como la víctima integral, son desconocidos por el hombre, con toda sabiduría. El padre identifica las necesidades de sus hijos y los reúne periódicamente por los lazos de sangre o en la red de los compromisos edificantes, a fin de que aprendan la ley de amor entre las dificultades y los dolores del destino, con la bendición del temporal olvido. ¿Algún comentario? No hay para dónde, como estábamos diciendo la lectura, que nos reencontramos en el camino a lo que hayamos hecho en el pasado, que no nos acordamos por la ley del olvido. Sin embargo, la misma ley se cumple y nos trae todos a vivir a un hogar, como hermanos, como padres, como esposos, ¿verdad? Para redimir las ofensas del pasado. Y ya estando bajo cuatro paredes y el mismo techo, ¿verdad? ¿Qué mayor cárcel esa, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros nos comportemos, y los demás hermanos, miembros de la familia, también cómo se comporten, ¿verdad? Puede ser un cielo, puede ser un infierno, el hecho de estar así. Y la ley nos coloca en una situación en la cual tenemos que ser solidarios, como familia consanguínea, ¿verdad? Aunque no familia espiritual necesariamente, que nos coloca en una situación donde hay que servir, hay que ayudar, hay que solidarizarnos, ¿verdad? Con nuestros hermanos que están menos evolucionados, comprenderlos y entenderlos, que es lo difícil.
¿no? Y cabalmente lo que acá mencionaban dentro de la lectura, dice que el Padre no lleva a los criminales a prisión así húmeda, sucia, donde se vayan a destruir, sino que al contrario va brindando el apoyo para que se reformen, se cambien. Obviamente hay ciertas circunstancias que se tienen que atravesar, y acá dice que tanto el Padre sabe como quien infringió la ley, cometió una falta, como quien la está recibiendo, y que tampoco quien la está recibiendo es un pan de Dios, que es alguien que no ha hecho absolutamente nada, sino que hay ciertas circunstancias que él puede ver todo eso, y que obviamente el ser humano procura hacer lo más justo, aunque no lo es, pero trata la manera, en la medida de sus posibilidades. Eso es lo que valora el Padre en cuanto a las condenas, en cuanto a las circunstancias que se van dando. Pero por otro lado, también nos estamos dando cuenta acá que no deja desamparado ninguno de los dos. O sea, aquel que cometió tantas faltas, pongo en mi caso, hoy no me recuerdo qué tanto pude haber hecho en el pasado. Y entonces es una ventaja porque puedo ir avanzando, pero hay ciertas cosas pendientes que están ahí reservadas, que tengo que corregir, concluir y mejorar. Pero también por otro punto también no me puedo ufanar, sentirme, es que yo no he hecho nada. En esta existencia quizás no, pero yo no he cometido la mayor falta de hacer mucho daño a mis hermanos. Tal vez en esta existencia no, pero en vidas pasadas es lo que nosotros no nos recordamos, que es una bendición, no por vanidad, sino que porque Él sabe nuestras debilidades. Y entonces, como bien has mencionado en su momento, cuando Jesús es un gran psicólogo, es un gran psiquiatra, y una serie de especializaciones, porque tiene el tacto de cuidar, de dar las palabras convenientes para levantar a aquel ser que está caído, y al mismo tiempo no le da otros datos para que no se sienta desmoralizado, ¿verdad? Sí. Y cabal, lo que estabas comentando me recordaba cómo es que actúa la ley. Viene una pareja, ¿no? Independientemente si están casados o no, pero viene la ley y dice, bueno, papadito y mi hijita, en el pasado hiciste daño a estos seres, aquí está, ve, aquí te los traigo como bebés, a pagar, como buen deudor a pagar, tienes que comenzar a pagar, y así que darle cuidados, darle abrazos, darle mimos, darle educación, darle corrección, darle disciplina durante varios años de tu vida. O toda la vida. O toda la vida, ¿verdad? Entonces aquí está, así que a cumplir. Y te los pone ahí, bueno, hay cuantos bebés, ¿sabes? Que ¿cómo se llama? Sucede muchas veces así, es naturaleza, y como uno los conoce, entonces, ¿qué te queda? Como decía mi papá algunas veces, ¿va? Hay que ser un buen pagador. Hay que ser un buen pagador, y entonces, bueno, patojo, yo puede ser que te debía algo, ¿va? Porque hay que verlo de esa manera, uno le debe algo. Entonces, te estoy pagando aquí, entonces ya estoy resarciendo mi deuda, ¿verdad? Y ¿qué mejor pensamiento de eso, ¿va? En la vida anterior me quitaste, como lo que estábamos comentando, en la vida anterior me disparaste, me quitaste la vida, ahora tú me la vas a dar, aquí está, ¿ve? Ahora tú me la vas a dar y vas a darme mucho afecto, mucho cariño, mucha comprensión, mucha tolerancia, vas a velar por mi educación, y tengo que salir yo a ser un hombre o mujer mejor de la que fui, de la que no me dejaste ser en la vida anterior. Y depende de nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No. Si lo tomamos y si nos encargamos, sí, o hacemos un lado. No, me está molestando, a ver, hacerte para un lado, ahí no quiero que me estés fastidiando. Y ahorita que mencionaste eso, no sé si viste un video o vieron un video ambos, hace muchos años, de una viejita que cargaba a su nieto en los buses en México, y le daba de comer, trabajaba para asistirlo, porque la madre, que era su hija, no lo quiso, por la posición en que se encontraba, que no se podía movilizar, que no se podía parar, y grandotote, y era una fuerza la señora impresionante, y lo subía al bus, lo cargaba y lo llevaba a diferentes lados.
Entonces ahí también uno se va dando cuenta que la responsabilidad era de la hija, pero lo asumió, como no lo asumió su hija, entonces lo asumió ella como abuela, y con qué dedicación. Ese era un video dando a conocer con respecto a la Profan, no es Profan, sino que es lo de los que tienen dificultades para caminar y para socializar. Sí. Lo que se hace aquí en Guatemala, que también se hace en México, en un día determinado. Pero ahí, como bien decís, no es la responsabilidad de la abuela, sino No. la mamá. Entonces Exacto. vino él, vino ella, y eso es como un bonus extra, ¿ah? Ah, exactamente. Porque no era su obligación, ¿No? y sin embargo se hizo cargo como sea. Ajá, porque ella dice, me da tristeza que yo ya voy más grande. Entonces, ¿quién lo va a cargar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a llevar? Eso sí me da mucha tristeza porque yo ya estoy siendo más grande y la fuerza la que tenía. El amor va y Sí. me acuerdo el lugar. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice acá en el numeral 111, orientadores del mundo. Jesús le respondió, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Juan 3:10. Es muy común en los círculos religiosos, especialmente en las asambleas espiritistas, la aparición de orientadores del mundo reclamando pruebas de la existencia del alma. Vendrá un tiempo en que semejantes indagaciones serán consideradas pueriles, porque, a fin de cuentas, lo que en el fondo están preguntando esos mentores de la política, de la educación, de la ciencia, es si ellos mismos existen. La respuesta de Jesús a Nicodemo, aunque se refiere al problema de la reencarnación, encuadra perfectamente el asunto, pues los líderes de la actualidad prosiguen indagando sobre realidades esenciales de la vida. Pidamos a Dios que auxilie al hombre para que no continúe intentando penetrar en la casa del progreso por el tejado. El médico superficial, hasta que verifique la verdad espiritual, afrontará dolorosas experiencias en el campo de las realizaciones que le incumbe. El profesor que solo teorice se perderá muchas veces en ilusiones. El administrador improvisado permanecerá expuesto a tremendos errores hasta que se ajuste a la propia responsabilidad. Por ese motivo, la respuesta de Jesús se aplica con acierto a las preguntas de los instructores modernos. Transformados en investigadores, se dirigen a nosotros, muchas veces con cierta ironía, reclamando la certidumbre sobre la existencia del espíritu. Mientras eso pasa, ellos orientan a otros y se introducen en la vida de nuestros hermanos en humanidad. Considerando esa circunstancia y tratándose de un problema tan especial para sí mismos, es razonable que no pregunten porque deben saber. Ese es el título, Orientadores del Mundo. Y ahorita hablaban con respecto a las asambleas de los espiritistas y se da bastante en nuestro medio, por lo menos acá en las escuelas que conocemos. Muchos son conocedores, pero son pocos los que practican. Se conocen bien el mecanismo, conocen bien la parte de la ciencia, filosofía y religión, conocen bien puntos muy interesantes, pero ya en la práctica se siente uno triste porque no se refleja lo que ha dado a conocer. Entonces ahí también es donde tenemos que tener mucho cuidado para nosotros no caer en esa situación igualmente, sino que orientarnos, informarnos, pero también estar atentos a las actividades que nosotros realizamos. Y la rivalidad que ha existido también, porque se sienten unas escuelas mejores que otras, unas escuelas donde enseñan mejor que otras. Exacto. O unas escuelas exclusivas también donde ¿cómo se llama? No se van a contaminar con otras, ¿verdad? Y entonces ahí también no se refleja. Nosotros tenemos la verdad. Ajá, no se así refleja, dicen. ¿verdad que sí? No se refleja en lo que decía Allan Kardec, que si va a haber una competencia, una rivalidad, esa rivalidad tiene que ser de calidad, de servicio. ¿A qué escuela hace más servicio? ¿Qué escuela hace más calidad? Ahí es donde radica la rivalidad y cuál es mejor que otra, en el servicio y en la calidad, no en el conocimiento. Sin embargo, muchos o muchas consideran algunas escuelas donde se estudia mejor, se aprende más, entonces consideran que son mejores que otras, cuando la verdad no es esa. La verdad es que en la escuela que ayuda más al semejante, que practica más la caridad, en fin, que sirve más, es la que está cumpliendo más
con los deberes que son innatos a cada uno de ellos, ¿no? No, muchas gracias. No, que cabalmente, buen punto que mencionabas, porque, y de hecho Jesús decía, el que es más grande es el que sirve más. Sí. Y él mismo lo dio a conocer a través de su ejemplo, lavando los pies a sus discípulos, y ellos se sentían re mal. ¿Cómo haces esto? Déjame, yo lo lavo. Un ejemplo que dicen, por ejemplo, no, es que nosotros somos una ciencia, somos una filosofía y no somos religión, sino somos moral. Se enfrascan en problemas de religión o moral, cuando eso es un modelo de conducta a seguir. Pero no tenemos que repetir esos errores y se enfrascan en que no, ustedes están equivocados, yo tengo la verdad. Y se complica y se hace gran lío por esa palabra. ¿Verdad? Y no reflejan, como bien decís, en sus vidas la filosofía espírita. Sí. Entonces ahí donde tenemos que tener mucho tacto para no hacerlo uno. Exacto. Exacto. Dice acá en el numeral 112. Como Lázaro. Y el difunto salió teniendo atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Juan 11:44. El regreso de Lázaro a la vida activa representa un grandioso símbolo para todos los trabajadores de la tierra. Los criminales arrepentidos, los pecadores que retornan al bien, los que enlodaron el cristal de la conciencia entienden la maravillosa característica del verbo recomenzar. Lázaro no podía ser feliz tan solo por revestirse de nuevo con la carne perecible, mas sí por la posibilidad de reiniciar la experiencia humana con valores nuevos. Y en la faena evolutiva, cada vez que el espíritu alcanza del Maestro Divino la oportunidad de regresar a la tierra. Helo allí, liberado de los vigorosos lazos, exonerado de la angustia, del remordimiento, del miedo. La sensación del túmulo, de impresiones en el que se encontraba, era una fuerte venda cubriéndole el rostro. Jesús, compadecido, exclamó al mundo, desatadle y dejadle ir. Este pasaje evangélico tiene un simbolismo de profunda belleza. Preciosa es la existencia de un hombre porque el Cristo le permitió la liberación de los lazos criminales con el pretérito, dejándole encaminarse de nuevo a las fuentes de la vida humana, de manera que reconstituyese y santificase los hilos de su destino espiritual con la dádiva suprema de comenzar otra vez. Sí. Y sin embargo no lo entendemos y no lo comprendemos, ¿verdad? Y cada vez consideran que es una resurrección a veces, ¿verdad? Cuando hemos aprendido que él no había desencarnado, él no, los lazos que unían a Lázaro a su cuerpo todavía estaban ahí fuertes. Y nuestro Maestro Jesús sabía que estaba en un proceso, creo que cataléptico, ¿verdad? Cataléptico llaman, en el cual da todos los síntomas de como si esa persona ya estuviera muerta, pero realmente no lo está. Entonces él, conocedor de la vida espiritual, se dio cuenta de eso y fue cuando lo llamó. Y es como una buena alegoría a recomenzar, como nos dice la lectura. La lectura, recomenzar en la vida que hemos llevado, porque siempre es posible, no importa la edad. No importa la edad, siempre es posible regenerarse uno y cumplir uno con lo que uno se ha fijado antes de venir a reencarnar. Dice que la catalepsia es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte, y sin signos vitales. No obstante, se halla en un estado consciente, el cual puede a su vez variar. Sí, pues. Sí, el cataléptico. Sí, la catalepsia. Y también acá nos manifiesta del resurgimiento y que tenemos la oportunidad de que nos quitan las vendas, nos quitan todo lo que pudimos hacer, pero poder nuevamente ingresar a la sociedad para ser mejor. Para aquí, según lo que manifiesta, de toda la serie de acontecimientos que se dan, entonces aprovechar esta nueva experiencia de vida para poder ser mejores. Entonces por eso nos comentan una y otra vez nuestros hermanos, para que no volvamos a cometer los mismos errores. Nos indican en los diferentes libros, nos indican a través de las comunicaciones, que estemos atentos, como decía Jesucito, la vigilancia y oración. Orad y vigilad. La oración para poder tener ese contacto directo con el Padre y la vigilancia
para no volver a caer en las mismas acciones que anteriormente caíamos o lastimábamos sin querer. Dice acá en el numeral 113, no te olvides, porque muchos de los judíos por su causa iban y creían en Jesús. Juan 12:11. Narra el Evangelio de Juan que mucha gente dirigiéndose hacia Betania buscaba acercarse al Maestro, no solamente para verlo, sino también para contemplar la figura de Lázaro, retirado del sepulcro. En el recorrido muchos iban y regresaban transformados, irritando a los círculos farisaicos. Este relato del apóstol es precioso. Sin embargo, la situación es idéntica en la actualidad. El alma volcada hacia Cristo casi siempre fue resucitada por su amor, escapando de la sombra de las pesadillas intelectuales que operan la muerte del sentimiento. Muchos hombres están muertos, sepultados en los sepulcros de la indiferencia, del egoísmo y de la negación. Cuando un compañero como Lázaro tiene la felicidad de ser tocado por el Cristo, es ahí que se establece la curiosidad general en torno a sus actitudes. Todos desean conocer sus modificaciones. Por lo tanto, si has sido beneficiado por Jesús, si el Señor ya te levantó del polvo terrestre para el conocimiento de la vida infinita, recuerda que tus amigos en su mayoría tienen noticias del Maestro, pero aún no están preparados para comprenderlo integralmente. Como Lázaro, serás el punto de observación directa para todos ellos. Solamente comenzarán por ti a recibir la claridad de la creencia sincera, reconociendo el poder de Jesús por la transformación que estés demostrando. Así pues, si ya fuiste llamado por el Señor de la vida, está en tus manos continuar en los recintos de la muerte o levantarte para la construcción del futuro de los que te rodean. O sea, lo que se manifestaba de vamos a estar siendo observados. ¿Cómo se llama el título de eso? No te olvides. Sí. Y vamos a estar siendo observados si lo que decimos lo practicamos. O sea, podemos tal vez cautivar, llegar a un tipo de admiración con la palabra, llegar a una serie de personas, pero lo que va a arrasar va a ser el ejemplo. Y siempre va a ser el ejemplo el que va a arrasar. Y por ejemplo, no solamente la palabra y el diálogo del Maestro Jesús, sino que a través de su ejemplo, al curar las heridas de los enfermos, al tratar correctamente incluso a la mujer adúltera, cuando les dice a los demás que quiénes son, que nadie tire una piedra si está libre de falta, y nadie la tira, porque al final se queda solo el maestro y la mujer adúltera. Entonces le dicen, ve y no peques más. Y así una serie de elementos en donde nosotros no podemos decir yo estoy libre y los demás están como en una situación de falta. Y hay me gustó la parte donde decía ahí, muertos en vida, Así. sin sentimientos, plásticos, gente, como decimos aquí en Guatemala, gente plástica, gente que no demuestra sentimientos, no demuestra valores, solamente se jacta. Algunos, otros no tienen bienes materiales. Y nos dice la lectura que tenemos que pues no jactarnos absolutamente de nada, sino irnos transformando y ser reflejo, como bien decías, de lo que estamos aprendiendo, porque vamos a estar siendo observados. Y no solo por los seres materiales, sino también por los espirituales. Por ambas partes. Ajá, entonces, y ahí es donde viene lo más fregado, como decimos aquí en Buen Chapín, ¿verdad? Porque no solo no los miramos, sino que también los percibimos. Entonces percibimos también las malas vibraciones cuando nos sintonizamos con esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, no tenemos que olvidar, como dice la lectura, ¿verdad? Que aunque no los veamos, ahí están. Y van a estar siempre a la expectativa de cómo nos vamos a ir transformando cada uno de nosotros en lo íntimo de nuestros hogares, cuando creamos que nadie está viéndonos. Ahí están ellos observándonos. Muchas veces. La frialdad es la que tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto. Sí.
Sí. Estar muy atentos. Sí. En el numeral 114 dice las cartas del Cristo. Porque ya es manifiesto que sois la carta del Cristo, expedida por nosotros y escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Pablo 2 Corintios 3:3. Es curioso que el maestro no haya legado al mundo un compendio de principios escritos por sus propias manos. Las figuras notables de la tierra siempre marcan su paso por el planeta, dirigiendo a la posteridad su mensaje de sabiduría y amor, sea en tablas de piedra, sea en documentos envejecidos. Pero con Jesús, el proceso no fue el mismo. El maestro resolvió escribir su doctrina en los hombres, grabándola en el corazón de los compañeros sinceros. Su testamento espiritual se compone de enseñanzas dirigidas a los discípulos si no fueron escritas por él mismo. Todos los recursos humanos serían insuficientes para revelar la riqueza eterna de su mensaje. Las letras y razonamientos propiamente humanos, en la mayoría de los casos acostumbran dar lugar a controversias. En vista de eso, Jesús grabó sus enseñanzas en los corazones que le rodeaban y hasta hoy, dos aprendices que se conservan fieles a él son sus cartas divinas, dirigidas a la humanidad. Esos documentos vivos del santificado amor del Cristo palpitan en todas las religiones y en todos los climas. Son los vanguardistas que conocen la vida superior, experimentan el sublime contacto del Maestro y se transforman en su mensaje para los hombres. Pueden surgir muchas contiendas en torno a las páginas más célebres y hermosas. Sin embargo, ante el alma que se convirtió en carta viva del Señor, cuando no haya las superiores vibraciones de la comprensión, habrá siempre el divino silencio. Las cartas de Cristo. Y nos estás remarcando el ejemplo, ¿verdad, Horacio? El ejemplo es ser ejemplo vivo de lo que estamos leyendo, de lo que estamos practicando, de lo que estamos asimilando. Sí. Y cabalmente nos manifiesta lo que decías, uno, el ejemplo, y dos, por eso mismo tiene su razón de ser de él no dejar nada escrito. Pudo haber escrito, según manifiestan sus seguidores, en la arena para dar a conocer ciertos, pero no dejó nada escrito, porque conocedor de nosotros, sabía que se iba a alterar, como ha pasado con muchos dirigentes de diferentes culturas, como la que aparece en el libro Te Perdono, Teresa de Ávila. Ella dejó varios escritos y también en su momento ella se dio cuenta que otra hermana le iba alterando los escritos que ella iba dejando. O sea, iba copiando en cuanto al tipo de caligrafía, solo que con otros términos. Entonces es muy, muy delicado. Sí, dice acá en el número 115, embajadores del Cristo. Somos pues embajadores del Cristo. Pablo 2 Corintios 5:20. En la catalogación de los valores sociales, todo hombre de trabajo honesto es portador de una determinada delegación. Si los políticos y administradores guardan responsabilidades del Estado, los operarios reciben encargos naturales de las empresas a las que prestan sus esfuerzos. Cada hombre de bien es un mensajero del centro de realizaciones donde atiende al movimiento de la vida en actividad ennoblecedora. Las calles están llenas de emisarios de los comercios, de las fábricas, de los institutos, de los órganos de fiscalización, producción, amparo y enseñanza cuyos intereses conjugados operan en la composición de la armonía social. De igual forma, es necesario que no olvidemos que los valores de la vida eterna no permanecerían en el mundo sin representantes. Cristo posee embajadores permanentes en sus discípulos sinceros. Es importante considerar que en la presente afirmación de Pablo de Tarso no vemos ninguna alusión al sacerdocio presuntuoso y prepotente. Todos los colaboradores leales de Jesús en cualquier situación de la vida y en el lugar más lejano de la tierra son conocidos en la sede espiritual de los servicios divinos. Es con ellos, cooperadores dedicados y muchas veces desconocidos de los beneficiarios del mundo, que se moviliza el Maestro cada día.
extendiendo el Evangelio aplicado entre las criaturas terrestres hasta la victoria final. Entendiendo esta verdad, consulta tus propias tendencias y actos y pensamientos. Observa a quién sirves, porque si ya recibiste la buena nueva de la redención, es tiempo de que te conviertas en embajador de su luz. Qué belleza. Y es que no hay nada tan hermoso, tan gratificante como estar a la par de un hombre o una mujer que proyectan la luz del cristianismo redivivo, que es el espiritismo, o el cristianismo, independientemente de en qué religión nos encontramos, pero sentimos una paz y una tranquilidad cuando estamos a la par de esas personas que... Tranquilas, nos sentimos, afables, calma. Sí, no sentimos que pase el tiempo, sino sentimos que nos estamos alimentando y nos sentimos muy bien con esas personas, ¿verdad? Nos hacen, sin decirnos, hacernos un examen de conciencia para renovarnos, para irnos renovando y pensar, bueno, se puede, y qué bonito se siente estar con personas que reflejan, que están actuando conforme los enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y ahorita que mencionas eso, me hiciste retroceder en el tiempo, y muchos espíritas brasileños son así, muchos, en diferentes lugares, la simplicidad, la tranquilidad, todo el conocimiento que tienen, y lo reflejan en sus acciones. Y yo cuando los ves ahí enfrente empiezan a dar información, pero también hay ese reflejo en su conducta, y cuando lo dan a conocer en su plática, ¿verdad? Y no se hacen sentir como soy superior porque soy médico. No les gusta. Si te das cuenta, la mayoría de hermanos espíritas brasileños no dicen soy licenciado, soy ingeniero, soy arquitecto, sino que soy fulano, nombre. Sí. Y entonces ya después ya va conociendo uno. La conversión que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, que son muy buenos también en la profesión, y también por la entrega y el deseo de servir, de querer ayudar. Bueno, entonces... ¿verdad? Y te sentís tan bien que decís, puchica, te sentís así hermanado, y después como te enteras es un médico con el que estabas hablando, ¿verdad? Que es una eminencia estudiando, porque no cualquiera que... Por ejemplo, Raúl Teixeira, cientista. Sí, pues. Impresionante. Entonces, y ves que esas mentes, como bien decías, simples, ¿verdad? Así entre comillas, pues buscan lo sencillo y no se complican, y van aprendiendo cada vez más a irse conduciendo en la vida. Por eso, porque mientras más saben, como decía uno de los filósofos, ¿verdad? Sé que menos sé. Mientras más sé, más sé que no sé. Y ahorita me estaba acordando también otra espírita mexicana, ¿cómo se llamaba aquel que venía en los años 90, finales de los 90? Que era ingeniero, ¿verdad? Simple. Sí. Pero, y decía, es que yo me siento mal con mis hermanos mexicanos, que todo es yo, México, no, sino que tienen que reflejar la simplicidad. Y te quedabas sorprendido por la simplicidad, porque él era así, simple. Sí. Ingeniero... No me recuerdo ahorita el apellido de él, pero muy simple, pero muy profundo también en sus acciones, en sus palabras y en su actuar. Sí, te recuerdas de él, ¿verdad? Y su conversión también, porque el hecho de ser ingeniero... Jaime Bárcenas creo que era. Bárcenas o Barceno. Pero Jaime creo que era. De apellido Barcena o Barceno, pero sí tenía razón, algo así. Sí, que era... Bien simple, pero muy porque profundo. Para ser ingeniero, que te dominaba las matemáticas muy bien, ¿verdad? Entonces, sí. Y vemos cómo se llama que cuando, no todos, pero algunos profesionales, cuando tienen contacto con la ciencia espírita, o antes de ser profesionales, ¿verdad? Después, ¿no? Son sencillos, solo porque ellos lo dicen. Si no, ni te enteras que soy profesional. A no ser que de repente ya los veas con su
va tras celeste, está en su trabajo, ¿verdad? Sí. Y oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, vas a estar en tal lugar. Sí. De La simplicidad. de lo más sencillo, de lo más simple, ¿verdad? Muchas gracias, Cocarque. Dice acá en el numeral 116, actuar de acuerdo. Confiesan que conocen a Dios, pero con sus acciones lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Pablo, Tito 1:16. El espiritismo, en su condición de cristianismo redivivo, tiene un papel mucho más elevado que el de simple campo para nuevas investigaciones técnicas de la ciencia inestable del mundo. En lo que se refiere a las organizaciones religiosas, la Tierra, hasta ahora, ha vivido repleta de los que confiesan la existencia de Dios y lo niegan a través de las obras individuales. El intercambio de los dos mundos, visible e invisible, de manera directa, objetiva, es el reajuste sentimental para que la luz divina se manifieste en las relaciones comunes de los hombres. ¿Cómo conciliar el conocimiento de Dios con el menosprecio a los semejantes? Las antiguas escuelas religiosas, a fuerza de organizarse como agrupaciones políticas del mundo, bajo el control del sacerdocio, acabaron por estancar los impulsos de la fe en manifestaciones externas que degradan las fuerzas vivas del espíritu. La doctrina consoladora de la supervivencia y de la comunicación entre los habitantes de la tierra y del infinito, como bases profundas y amplias en el Evangelio, florece entre las criaturas humanas con características de nuevas revelaciones, para que el hombre sea, en las actividades cotidianas, real afirmación del bien que nace de la fe viva. Actuar de acuerdo. Sí. Y es que mientras más convicción tenés en lo que estás profesando, tenés que actuar más de esa manera, porque si no es otro conocimiento más, como la matemática, como la física, como los estudios sociales, es como otro conocimiento más si no lo puedes hacer práctica en tu vida. Y como decían algunos, perdón, algunos influencers en redes sociales, dicen, bueno, vas por el siguiente conocimiento, ¿no? Y después quieres más conocimiento, pero ¿y qué estás poniendo en práctica? Bueno, no pones nada en práctica de lo que estás aprendiendo, entonces significa que no lo estás asimilando. ¿Verdad? Eso decían estos influencers y tienen razón, ¿verdad? Porque si ya hay un nuevo conocimiento, hay una buena idea, pero no la pongo en práctica en mi vida, es como cualquier otro conocimiento que pasa y no te deja huella, no te deja absolutamente nada para cambiar tu propia vida. Pero si ese consejo lo tomás, lo reflexionás y decís, lo voy a implementar. Es decir, por ejemplo, este influencer dice que es bueno y va a transformar tu vida si te levantas 5 minutos antes. Dices, bueno, voy a poner mi despertador y 5 minutos antes me voy a despertar. Ya estás transformando tu vida porque te estás despertando 5 minutos antes. Y hay un cambio con base en ese conocimiento que has adquirido, entonces lo estás aplicando. Pero si, qué excelente, qué buena idea, pero no haces nada. Pasa como otro conocimiento, después seguís con el mismo problema. ¿Qué puedo hacer? Y vas buscando otro conocimiento y vas acumulando conocimientos y las soluciones no se ponen en práctica. Entonces es un cúmulo de conocimiento, pero ¿y la práctica? ¿Verdad? Como mencionaba, que son bibliotecas andantes, pero sí, cero práctica. Es como, por ejemplo, exacto, imagínate que alguien que te puede recitar tal vez cuál es el concepto de espírita, cuáles son las relaciones de Dios y todo eso, pero ya en el trato sentiste una persona fría. Y fría me refiero a que no hay calor humano, no hay sentimientos, sino que es muy objetivo y te dice los conceptos y la relación entre los conceptos, pero es una persona fría en cuanto a que no es ni siquiera empática. Decís, no te sentís a gusto con una persona así. Que alguien que aunque no tenga ese conocimiento, pero es empática y se pone en tus zapatos y dice, bueno, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo solucionar? Yo no sé eso, pero ¿cómo pero vemos de qué manera podemos resolverlo. Ajá, que eso, pues... ya se siente uno mejor. Te sentís mejor, te sentís acompañado, te sentís escuchado. lleno.
te sentís lleno y no vacío. Como que si estás a la par, pero tienes a la par 2 o 3 personas y te sentís solo. Porque esas 2 o 3 personas no les importa o no o entienden, pero dices que es raro que no lo apliquen en su vida y te sentís, ¿cómo se llama? Vacío. No se siente vacío, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que procurar, no sé. Muchas gracias. La lección. ¿Cómo? La lección. Gracias. Numeral 117. Tierra provechosa. Además, cuando una tierra se embebe de las lluvias frecuentes y produce plantas útiles para los que labran, reciben la bendición de Dios. Pablo, Hebreos 6:7. Los discípulos del Cristo encontrarán siempre grandes lecciones en contacto con el libro de la naturaleza. El convertido de Damasco se refiere aquí a la tierra provechosa que produce abundantemente, nutriéndose de la lluvia que cae incesante en su superficie, representando el envase predilecto de recepción de las bendiciones de Dios. Transportemos el símbolo al país de los corazones. Tan solo aquellos espíritus atentos a los beneficios espirituales que emanan diariamente del cielo son susceptibles de producir las utilidades del servicio divino, guardando las bendiciones del Señor. No es que el Padre establezca prerrogativas injustificables. Su protección misericordiosa se extiende a todos, indistintamente, pero no todos la reciben. Esto es, innumerables personas se cierran en el egoísmo y en la vanidad, envolviendo el corazón en sombras densas. Dios da en todo momento, pero no siempre los hijos reciben enseguida las dádivas paternales. Solo los corazones que se abren a la luz espiritual, que absorben el rocío divino, corresponden al ideal del labrador celeste. El Altísimo es el Señor del universo, sumo dispensador de bendiciones a todas las gentes en el planeta terrestre. Jesús es el sublime cultivador, el corazón humano en la tierra. Por tanto, nos corresponde comprender que no se labra el suelo sin rectificarlo o sin herirlo, y que tan solo la tierra tratada producirá plantas provechosas, alimentando y beneficiando en la casa de Dios, atendiendo de esta manera la esperanza del horticultor. Qué belleza, ¿no? Porque no hay nada como cuando tienes un problema y estás frente a otra persona cristiana, ¿no? Porque esto nos dice, frente a una persona cristiana que está analizando ese problema y está viendo cómo poder solucionarlo. Está dando luces, las directrices para poder solucionarlo, llevar a la práctica conforme al mensaje de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, cómo aplicarlo a un caso concreto, ¿verdad? Entonces, hacerlo, porque en la vida está llena de innumerables momentos en los cuales uno va aprendiendo esas lecciones. Sin embargo, no todos logran esa experiencia superada, sino que pierden esas experiencias, pierden esos exámenes y se quedan como atascados sin avanzar, por el mismo egoísmo, por el mismo orgullo que hemos platicado, que no les permite ver más allá de sus narices, ¿verdad? Es lo que comentábamos, primero yo, después yo y de último yo, y si queda otro poquito más yo, ¿verdad? Entonces cuando nos ponemos en esa posición, pues no vamos a aprender absolutamente nada de ese contacto con los problemas humanos que nos dice la lectura, ¿verdad? Porque estando en contacto con los problemas de los demás hermanos, entonces decimos, bueno, nuestros problemas comparados con los problemas de esos hermanos, se ven pequeños, ¿verdad? Como que la cruz que tienen que llevar ellos es una cruz mucho más pesada de la que llevamos nosotros. Entonces son lecciones también que vamos aprendiendo en el camino. Y acá nos comenta, por ejemplo, la lluvia que va ayudando a mojar la tierra y al mismo tiempo va succionando esa tierra de las propiedades que tiene previamente el agua. Después nos vamos dando cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor tiene su razón de ser y es vivificante, es decir, nos va fortaleciendo. Y
y cabalmente hay una serie de situaciones, incluso cuando nos comentan que los pantanos tienen su razón de ser, porque ahí es donde se encuentran los lirios más preciosos, ahí donde se encuentran los frutos más interesantes, y de eso sucio, de eso maloliente, brotan maravillas de la naturaleza. Pero por supuesto también fue a costa de esa suciedad, y que esa suciedad tenía su razón de ser para ir como transformando aquello negativo que pudo haber estado en el entorno, ¿verdad? Dice en el numeral 118, el paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, destejaron la casa donde Jesús estaba, y hecha una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Marcos 2:4. Muchas personas confiesan su necesidad del Cristo, pero frecuentemente alegan que se enfrentan a obstáculos que les impiden la sublime aproximación. Unos no consiguen tiempo para la meditación, otros experimentan ciertas inquietudes que les parecen interminables. Sin embargo, para que nos consideremos cerca del Maestro como legítimos interesados en sus beneficios inmortales, se hace imprescindible extender la capacidad, dilatar nuestros propios recursos y marchar a su encuentro bajo la luz de la fe viva. Nos relata el Evangelio de Marcos la curiosa decisión del paralítico que, localizando la casa en la que se hallaba el Señor, plenamente sitiada por la multitud, lejos de perder la oportunidad, se valió del auxilio de amigos, dejándose bajar por un hueco hecho en el tejado, para beneficiarse del contacto del Salvador, aprovechando fervorosamente la divina ocasión. Recuerda al paralítico de Cafarnaúm, y en caso de que encuentres grandes dificultades para gozar de la presencia del Cristo, por tus impedimentos de orden material, dirígete hacia lo alto con el amparo de tus amigos espirituales y déjate caer a sus divinos pies, recibiendo nuevas fuerzas que te restablecerán la paz y el buen ánimo. El paralítico. Bueno, aquí hay, en cierto momento nos vamos dando cuenta, menciona que entra por el tejado para poder recibir las instrucciones del maestro, y el maestro lo recibe. Vemos ahí la simplicidad del maestro para poder ayudar y asistir a quien lo necesita. También nos hace pensar, tal vez no tiene mucho que ver, pero con respecto a aquel que recolectaba impuestos y se sube a un árbol, es pequeñito, bajito, Zaqueo, y le dice: iré a tu hogar. Así que, y todos se incomodan porque va a ir con un pecador, con uno que recolecta impuestos, uno que hace muchas cosas supuestamente injustas, pero le da a conocer a todos que todos tienen la oportunidad de poder ser beneficiados. Y en este caso el paralítico, si lo vemos de una forma alegórica, muchas veces nosotros estamos inmóviles en caminar para poder avanzar, inmóviles en nuestros brazos para poder dar, ayudar, servir, asistir, asir en determinado momento. Y entonces acá nos manifiesta la importancia de la simplicidad, pero de saber por qué estamos haciendo las cosas. Sí, y que estamos, muchas veces estamos en una situación así en lo material, como una parálisis que produce lo material también, ¿verdad? Que no puedo moverme, porque no hago nada. Ajá. Sí, no hago nada. Ajá, exacto. Entonces una parálisis material en ese sentido, y que nos dice que sacamos, que podemos hacerlo para poder tener contacto precisamente con este conocimiento, y que nos haga salir de esa parálisis en la cual nos encontramos, ¿no? Sí, muchas gracias.